Buenas, mirad, en este vídeo vamos a hablar sobre la reclasificación, el proceso de reclasificación, que es un proceso más de los que se hace al final del ejercicio como operación de cierre, ¿vale? Hemos visto la periodificación, amortización, la regularización de las mercaderías. Sabemos también ya hacer la regularización de ingresos y gastos y el cierre del ejercicio, aunque ya haré unos vídeos sobre eso porque hay un par de cosillas que es importante que las sepáis hacer, ¿no? Pero vamos a ver ahora la reclasificación. Mirad, para empezar a hablar de lo que es la reclasificación, voy a comentar una de las cosas que siempre se dice en contabilidad, se estudia en contabilidad, y es cuando hacemos referencia a que las cuentas anuales tienen que reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado de la empresa. Es decir, y la contabilidad es el medio que utilizamos para construir las cuentas anuales. Por lo tanto, la contabilidad tiene que facilitar que esas cuentas, favorecer que esas cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, es decir, y de la situación financiera. ¿Qué ocurre? Que la contabilidad tiene que realizarse de manera que las cuentas anuales, que están formadas por cuentas contables, reflejen la realidad y la realidad del patrimonio y de la situación financiera y del resultado del ejercicio. Pues en ese contexto, la reclasificación es cuando cobra mayor importancia. ¿Por qué? Mirad, la reclasificación se aplica sobre las cuentas que implican obligaciones de pago o derechos de cobro a más de un año o a largo plazo. ¿Vale? Igual que la periodificación se aplicaba sobre los gastos, solo son periodificables los gastos, determinados gastos. También hay una periodificación de intereses, que ya también realizaremos un vídeo sobre cómo se periodifican los intereses. Eso es un poco más complejo porque tenemos que meter lo que son las matemáticas financieras, pero bueno, lo haremos, ¿vale? Pero al fin y al cabo los intereses también son gastos, por lo tanto la periodificación va sobre gastos, la reclasificación va sobre cuentas relacionadas con las obligaciones de pago y los derechos de cobro que se contabilizan o que tienen incidencia a largo plazo. Es decir, lo que vamos a reclasificar son deudas a las que vamos a hacer frente en este ejercicio, ¿vale? Es decir, a corto plazo, en el siguiente ejercicio, ¿vale? Pero que tengamos en nuestra contabilidad reflejadas como a largo plazo. A ver, he dicho deuda, puede ser también derechos de cobro. Es decir, derechos de cobro o obligaciones de pago que vamos a hacer frente o vamos a cobrar en el siguiente ejercicio, tened en cuenta que estaríamos a 31 de diciembre, ¿vale? Pues serían, vamos a verlo en la línea temporal. Vamos a reclasificar. Una vez que lleguemos, imaginaos, vamos a cambiarlo, perdón. Una vez que lleguemos a 31 de diciembre, ¿vale? Pues una vez que estemos aquí, vamos a reclasificar aquellas obligaciones de pago o derechos de cobro que vamos a pagar, afrontar el pago o a cobrar durante el ejercicio que comienza, es decir, durante este ejercicio, ¿vale? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando en este momento las tengamos contabilizadas como a largo plazo, ¿vale? No sé si me explico. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Para que veáis a qué nos estaríamos refiriendo, en este caso, como si fuera un préstamo, que es la parte más fácil para ver lo que es la reclasificación. Fijaos, imaginaos, por ejemplo, que lo voy a hacer un poco muy simple, un préstamo muy simple, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funcionaría. Imaginaos que el día, pues, imaginad, 1 de marzo, la empresa va a recibir un préstamo, ¿vale? Va a ser todo un poco muy simple, pero nos va a valer muchísimo para hacer explicar el proceso de clasificación. Imaginaos que recibimos un préstamo, ¿vale? El cual, bueno, me van a hacer un ingreso en la cuenta corriente del préstamo. A ver, ya hay también una parte de operaciones financieras en las que contabilizamos exactamente cómo son los préstamos, ¿vale? En las pymes, no según el plan general contable de pymes, no el PGC normal, que
se contabiliza coste amortizado y es un poco más complejo, ¿no? Aquí es para que veáis simplemente el proceso contable, ¿vale? Pues imaginaos que nosotros vamos a recibir un préstamo, una cantidad de dinero, el cual vamos a devolver en 3 años, ¿vale? En 2 años, perdón, en 2 años más lo que queda pendiente de este, venga, pues en 3 años, ¿vale? Bueno, o en los que sea, me da igual, pero más de 2, ¿vale? Imaginaos que, ¿cómo se contabiliza? Pues, por poner un ejemplo, pues tendríamos, imaginar, 30.000 euros que recibimos de préstamo, el cual lo vamos a devolver. Una parte la vamos a devolver, ojo, le voy a poner en rojo, aquí, en este año en el que estamos ahora mismo. Cada mes iremos devolviendo una cantidad de dinero, ¿vale? Pues, como es a corto plazo, hay una cuenta que es la 520, deudas a corto plazo con entidades de crédito, ¿vale? Y el resto, ¿vale? Lo vamos a devolver en más de un año. Es decir, el resto, que sería la parte azul, la vamos a devolver en el año, imaginaos que este es el 2020, 2021 y aquí tendríamos el año 2019. Vale, pues la 520 reflejará la obligación de pagar las cuotas de un préstamo en este año corriente, en el que te conceden el préstamo, ¿vale? Y, evidentemente, en azul, que sería, pondríamos la 170, que es la cuenta que refleja las deudas a pagar a un banco por la concesión de un préstamo, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque corresponde no a este año, sino al año 2020 y 2021, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos, por un lado, a corto plazo lo rojo y, por otro lado, a largo plazo lo azul, ¿vale? He separado una obligación de pago en corto y largo plazo, porque se trata de una obligación de pago que va a tener incidencia en varios años y tengo que decirle a la contabilidad, oye, esta parte es de corto, esta parte es de largo, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo y llegamos a esta situación. Llegamos aquí. Vamos a ponerlo en verde, perdón, ¿vale? Y vamos a ponerlo aquí. Llegamos a 31 de diciembre. ¿Qué ocurre? Momento de la reclasificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí dice lo que he comentado antes, ¿no? En este momento, todas estas deudas que hay aquí se habrán pagado, ¿vale? Y nos quedará solo esta cuenta, ¿vale? Pues esta cuenta llegamos a este punto y decimos, oye, imaginaos, por ejemplo, 10.000 euros es lo que hemos pagado en este año y 20.000 euros es lo que me quedará por pagar en los siguientes años. Pues llegados a este punto, ¿vale? Yo tengo que decir a la contabilidad, oye, de lo que tengo a largo plazo, que era la parte azul, ahora vamos a pasar a corto la parte que pagaremos el año 2020, esta parte. Será a corto plazo, porque ya estamos aquí, ojo, no aquí, sino aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Por lo tanto, desde 31 de diciembre, el siguiente año 2020 será a corto plazo. 2021 seguirá siendo largo plazo, ¿vale? ¿Y qué haremos? Reclasificaremos. Vamos a ponerlo ahora en amarillo, ¿vale? Y ¿cómo lo reclasificaríamos? Reclasificar significa pasar una cuenta de largo a corto. Pondríamos la 170 largo a la 520 corto. Largo plazo a corto plazo. ¿Por qué cantidad? Por la cantidad que yo voy a pagar, ¿vale? Durante el año 2020. Por lo tanto, por ejemplo, imaginaos que fueran 10.000. Pues yo pondría 10.000, ¿vale? Las cantidades me las invento completamente porque el objetivo es saber el manejo de las cuentas, ¿vale? Y tendríamos, traspasaríamos largo a corto. ¿Qué nos quedaría largo? El 2021. Pero cuando lleguemos, ojo, al 31 de diciembre de 2020 volveremos a traspasar el saldo de largo a corto y solo nos quedará corto. Ojo, esto es un ejemplo de reclasificación de una obligación de pago, pero igualmente puede ser un derecho de cobro, que lo cobremos en varios años, ¿vale? También se produce la reclasificación cuando, por ejemplo, estamos tratando eso, en segundo lo vemos, lo que son los intereses por aplazamiento en el cobro del pago. Es una operación que, imagínate, cobrar o pagar algo que te va generando a largo plazo y que te genera un interés, ¿vale? Ahí hay que periodificar y reclasificar. Eso sí es más complejo, pero eso ya en segundo haremos un vídeo tranquilo sobre eso porque sí es más complejo, ¿no? Pero el objetivo de la reclasificación sería aquellas cuentas que llegados, ojo, llegados
a 31 de diciembre tengo en mi contabilidad como largo plazo, esas hay que traspasarlas a corto plazo. ¿Por qué cantidad? Por la cantidad que pagaremos o cobraremos en el año siguiente, lo que sería en 2020. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso. Una cosa importante, dos cosas. Primero, es muy común que cuando llegáis de la universidad o me digáis, no, es que nosotros reclasificamos, por ejemplo, si yo el préstamo lo pedí, ojo, a 1 de marzo, pues yo me han dicho que tengo que reclasificar a 1 de marzo del 2020. A ver, eso te lo va a decir alguien que en su vida ha contabilizado en una empresa en el mundo real. Porque imaginaos que tuvierais un préstamo, un leasing, lo que sea, y cada uno en una fecha diferente. ¿Qué vas a hacer? ¿Reclasificar a lo largo del año 3 veces? Eso no lo hace ni el tato. O sea, eso es lo más absurdo para un contable. Se reclasifican, señores, a 31 del 12. Y a partir de ahí, por años. Porque de la otra manera, teóricamente queda muy bonito, pero en la práctica, cualquier contable que escuche eso te va a decir, muy bien, campeón, vente conmigo a trabajar durante unos meses y te enteras de cómo va el mundo real, ¿vale? O sea, no. Se reclasifica, señores, a 31 de diciembre. Si el préstamo te lo dan a 1 de noviembre o de diciembre, tú tendrás a corto plazo 2 meses o un mes y a largo plazo el resto. Luego reclasificarás a 31 de diciembre. No reclasificamos de 1 de noviembre a 1 de noviembre del año siguiente. No, señor. Eso es, sinceramente, es absurdo. Es absurdo. Hacer esa práctica sería absurdo. Otra cosa importante también. ¿Por qué se hace esto? Hemos dicho lo de la imagen fiel del patrimonio, las cuentas anuales que tienen que reflejar la situación financiera y la imagen fiel del patrimonio. Mirad, hay una cosa, por ejemplo, que es el fondo de maniobra que se calcula mediante activo corriente menos pasivo corriente. El reclasificar y el hacerlo bien, lo que estamos haciendo, fijaos, es ¿dónde va a estar recogida la cuenta 520? En el pasivo corriente. ¿Y dónde va a estar recogida la cuenta 170? En el pasivo no corriente. ¿Qué ocurre? Si yo quiero, si yo realizo la reclasificación, mis cuentas anuales, mi balance, que está formado por activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, va a reflejar realmente los saldos que corresponden en cada una de las partes. Es decir, si yo hago bien la reclasificación, en pasivo no corriente voy a incluir la cuenta 520, que es lo que yo voy a pagar realmente en 2020. Por lo tanto, estoy siendo justo con la realidad. Y si yo hiciera lo que fuese, por ejemplo, el fondo de maniobra, que es activo corriente menos pasivo corriente, lo voy a calcular y me va a dar un resultado real, porque en el pasivo corriente estoy incluyendo la 520, el corto plazo. Si yo todo lo hiciera a largo plazo y no reclasificara nunca, ¿vale? Ese largo plazo va a aparecer en mi pasivo no corriente, no en el pasivo corriente. Y yo hago el fondo de maniobra y eso es papel mojado, no vale para nada, porque no refleja la realidad de la empresa, la imagen fiel del patrimonio, de sus obligaciones y derechos de cobro. No refleja nada. Por lo tanto, la reclasificación es uno de los procedimientos que nos ayudan a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio. Porque cada cuenta va a estar en su lugar de balance correcto, indicando lo que tiene que indicar, que es tu derecho de cobro o obligación de pago a corto plazo o a largo plazo. Y me va a permitir hacer estudios de ratios, de estudios, bueno, lo que es el análisis financiero, al fin y al cabo, económico y financiero. Y ese análisis económico y financiero me va a dar la realidad de la empresa, porque parto de un procedimiento que estoy haciendo de forma correcta, de manera que el patrimonio, perdón, que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, ¿vale? Por eso la reclasificación es tan importante hacerla, porque un balance bien hecho y real me va a permitir a mí hacer un estudio de ese balance y de esa cuenta de resultados, en el caso de la periodificación que afecta a los gastos, y me va a permitir hacer un diagnóstico real de mi empresa. Si no, es como si cojo a un enfermo y no le hacen ninguna prueba, te lo cargas. A una empresa le pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, termino, respiro un poquito y terminamos el vídeo, ¿no? En principio esto es lo que quería un poco que comentar, ¿vale?
Venga, a seguir para adelante.